Señor presidente. Gracias también al señor Dorfmann por el trabajo que nos ha presentado hoy aquí. Yo quería, en primer lugar, decir, señor comisario, que resolver los graves problemas que afectan hoy al campo y a los campesinos y campesinas a nivel de la Unión Europea requiere más que un reparto de ayudas. Requiere de decisiones políticas, requiere de una política agrícola pública y fuerte. Y en ese sentido me gustaría citar las grandes lagunas que tiene tanto la comunicación que usted ha presentado como el informe que estamos debatiendo. La cuestión de los precios. Son necesarios precios que cubran los costes y el trabajo de producción. Si no, no instalaremos a nadie en el medio rural. En segundo lugar, la regulación de la producción es otro elemento fundamental que no puede quedarse única y exclusivamente en una cuestión de voluntariedad. En tercer lugar, modelo de producción compatible con el medio ambiente, con la conservación del agua, el aire y los suelos. Y, como se me termina el tiempo, no quería terminar esta intervención sin hacer referencia a otro aspecto olvidado en esta comunicación, que es la cuestión de la igualdad entre las mujeres y los hombres en el campo. Necesitamos que la PAC reconozca la titularidad compartida y que reparta las ayudas al 50% entre ambos cónyuges o entre ambos miembros de la pareja. Gracias. Signor Zullo. Grazie Presidente. In Commissione Agricoltura abbiamo lavorato per definire una posizione sulla politica agricola del futuro e per rispetto di questo lavoro e dei cittadini che rappresentiamo mi aspetto che lei, Commissario, prenderà in considerazione quanto fatto. Ci preoccupano i tagli che oggi appaiono maggiori